último que estuvimos haciendo era, bueno, me encanta estar con todos ustedes, quienes en tiempo real se conectan, quienes posteriormente lo verán. La importancia del aula invertida es fundamental. Acá van a salir todo el proceso de ustedes, ver cómo han estado aprendiendo, qué han aprendido, cómo han estado realizando las actividades. La última actividad que realizamos tiene que ver con proposiciones. ¿Quién me recuerda qué fue lo último que hicimos que tenía relación con proposiciones? Para que lo pongamos en común. ¿Quién me quiere recordar qué fue lo último que hicimos? Bien, tenemos una serie de frases. La idea con esas frases era observar si esas frases las podíamos nosotros convertir de lenguaje común o de lenguaje literario o de lenguaje poético, volverlas frases que fueran informativas para que pudieran ser proposiciones. Cuando yo digo la frase hay excursionistas extraviados, esa es una A, una E, una I o una O. ¿En qué se convierte esa de hay excursionistas extraviados? ¿Cómo quedaría esa frase? Profe, esa puede ser particular afirmativa. Sí, por supuesto, no estamos diciendo que todos los excursionistas están extraviados. Muy bien, Diego Armando, claro. Sino que es una particular afirmativa. ¿Cómo quedaría? Dínoslo tú. Diego, ¿cómo quedaría? Esta convertida en particular afirmativa en I, como nos dice Diego, quedaría algunos excursionistas están extraviados. Si yo les digo a ustedes, la rosa desprende perfume, o la rosa perfuma, bueno, lo que quieran, como lo quieran plantear, ¿esa qué sería? ¿Una A, una E, una I o una O? La rosa es perfumada. ¿Cómo quedaría? Una A, Perfecto, universal Valentina. afirmativa. Perfecto, yo no estoy hablando de una rosa en especial. Estoy diciendo que el género rosa es perfumado. Muy bien. Esa quedaría, todas las rosas son perfumadas. Muy bien, estamos todavía en la primera parte, todavía no hemos hecho ninguno, las primeras ya estaban. Las primeras ya estaban hechas, vamos a profundizar. Dice esta, muy importante, esta sabrosísima. A pesar de que está ahí, espero que no la estén leyendo, sino que no estén mirando en este momento los apuntes, sino que cada uno esté haciendo el esfuerzo. Esta es fundamental, esta es importantísima y nos va a ayudar a entender de ahora en adelante muchas cosas. No podemos expresar todo lo que sentimos. Esta es una de las importantes. ¿Cómo quedaría esta? ¿Es una A, una E, una I o una O? Estamos diciendo todo, ninguno, algunos sí o algunos no. ¿Qué estamos diciendo en esta realmente? ¿Cuál es el sentido? Profe, pues yo creería que es una universal negativa. Estaríamos diciendo, traduzcámoslo, no podemos, ninguna cosa que sentimos puede ser expresada. ¿Es eso lo que estaríamos diciendo? ¿Ninguna cosa que sentimos puede ser expresada? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cuéntenme. No, cambio de opinión, profe, sería como una particular negativa. Muy interesante. Erika nos iba a hablar. ¿Cómo quedaría Erika? Sí, exacto. Yo la veo más como una particular negativa porque, como usted lo mencionaba en la clase, algunos X no son Y. O sea, algunas cosas que nosotros sentimos no las podemos expresar. Perfecto, perfecto. En este caso, como decíamos ahora, es necesario hacer una obversión. ¿Pero por qué? Porque es que tenemos que pensar, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de la expresión o de lo que sentimos? Realmente de lo que estamos hablando es de lo que sentimos. Entonces tenemos que cambiarla, ¿no es cierto? Hay que una conversión correcta, hay que cambiarla. Entonces, ¿cómo la cambiamos? Quedaría lo que sentimos y algo de expresar. Pero miremos el espíritu, el sentido. Si yo digo,
ninguna cosa que sentimos puede ser expresada. ¿Será que eso tiene sentido? No, realmente lo que estamos diciendo es, algunas de las cosas que sentimos no pueden ser expresadas. Esta es una pregunta fundamental. ¿De qué estoy hablando y cuál es la característica? Antes de empezar, eso es muy importante. ¿De qué estoy hablando y cuál es la característica? Estoy hablando de lo que siento y la característica es que no se puede expresar. Bien, pero ¿es todo? No, son unas partes que no se pueden expresar. Por ejemplo, por decir alguna cosa, si yo veo a una persona y siento repudio y asco por esa persona, pero no hay ningún motivo para hacérselo saber, no es una persona que haya hecho algo en contra mía, ¿para qué se lo voy a hacer saber? ¿Para qué le voy a decir, usted me da asco, usted me causa repudio? Ocurre, hay personas que sienten eso por otras, sin ningún motivo, gratuitamente. ¿Para qué hacérselo saber? ¿Cuál es el objetivo de eso? Soy muy sincero, soy muy honesto. No, lo que es una persona maleducada que quiere hacerle daño a la otra persona. ¿Para qué? Si no le he hecho nada, ¿para qué voy a ir a decirle eso? Hay cosas que no se deben expresar. Ahora, otro punto. Hay cosas que no tenemos palabras para ello porque nuestro lenguaje es muy corto. Entonces tenemos un lenguaje muy corto, muy pobre, y para decir, ve, yo necesito que me pases el titiribí que está encima del cuchuflí. Mira, aquí encima tengo un titiribí, está ahí al lado del chirolito por el cuchuflí. Pásame ese cosito. Entonces, no tenemos expresión suficiente, y al no tener expresión suficiente, puede ser que no podemos expresar todo lo que sentimos, porque carecemos y tenemos un lenguaje muy limitado. Voy a la ferretería y le digo a la persona, vea, necesito que me pase el cosito que se enrolla con el cuchuflí para poder estar empatado con el titiribí este. Entonces la persona le dirá seguramente, tráigame el cosito o tráigame el titiribí para yo poder ver cómo es que se cuchuflea. Bien, en ese orden de ideas, esta es otra posibilidad. Otra posibilidad es una persona que tiene un lenguaje muy amplio, muy profuso, pero está experimentando algo que lo rebasa, algo que no tiene cómo manifestarlo, lo rebasa profundamente, está por encima su sentimiento de lo que él puede decir. Entonces, en esos casos, en cualquiera de los anteriores, cualquiera que sea el sentido original de la frase, eso es lo que está diciendo, que hay cosas que sentimos y que no pueden ser expresadas. Algunas cosas. Por lo tanto, es una A, una E, una I o una O. Chicos. Universal afirmativa, particular afirmativa. Ahí, profe. Es una particular, pero negativa. Es una O. Algunas cosas que sentimos no pueden ser expresadas. Así que es una particular, pero es negativa. Es una O. Un caballero me lo iba a decir, pero estaba hablando y no me di cuenta. Estaba hablando de momento. Muchas gracias a quien me lo iba a decir también. Es una O. Bueno, antes de que... bueno, hagamos también este es muy sabroso. Miren que cuando decimos, no todos los conocidos llegan a ser amigos, en la expresión dice todos, pero realmente se está refiriendo a todos. Cuando dice, es un universal, no todos los conocidos llegan a ser amigos. ¿Eso es un universal? ¿El sentido realmente es de un universal? ¿O cuál es el sentido? Es particular, precisamente porque dice no todos. Perfecto. Si son no todos, significa que son algunos. No es lo mismo todos no, que la forma correcta de todos no es ninguno, que no todos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Un pequeño orden nos cambia por completo. Yo digo, todos no cumplen con esto, que eso es decir, ninguno cumple con esto. Muy diferente de decir no todos, que es decir, algunos. Perfecto. Excelente, muy bien. Miren este otro caso tan especial. Este también es de pensar mucho de qué estamos hablando y cuál es la característica. Cuando yo digo, solo los descontentos protestan, ¿estoy diciendo que todos los descontentos protestan? ¿O que algunos descontentos protestan? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, cualquiera que tenga la característica de estar descontento protesta. Eso es lo que estoy diciendo. No, no, señor.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Está Seguro. diciendo que Bien, pues dímelo tú y después el caballero. Díganmelo los dos, no hay problema. Dímelo tú y después el caballero. está diciendo que todos los que protestan están descontentos. ¿Y el caballero qué me iba a decir? Muchas gracias, Valentina. El caballero me iba a decir, Andrés, dime. No, yo iba a decir que particular, pero sí, es mejor universal. Creo que Es universal, en efecto, es universal. Y miren lo especial, lo característico de esta frase cuando decimos, solo los descontentos protestan. No están diciendo que cualquier persona que esté descontento protesta. Hay cientos de personas que están descontentos, pero tienen miedo, son dogmáticos, les da pánico, no expresan sus emociones. No está diciendo que todo el que esté descontento va a protestar, no. Pero está diciendo que si protesta, sí tiene que tener la característica de... ¿De qué? De estar descontento. Perfecto, claro. No está diciendo que cualquier persona descontenta vaya a protestar, no. Pero que si está protestando es porque está descontento. Que no va a protestar estando lleno de dicha y lleno de felicidad. Si va a protestar es porque hay inconformidad con algo. Entonces quedaría, todos los que protestan están descontentos o todos los que protestan son descontentos, dependiendo de si lo queremos poner como una cualidad o como una definición. Entonces, todos los que protestan están descontentos o todos los que protestan son descontentos. Ahí tuvimos que hacer una conversión, cambiar el lugar. ¿Pero por qué? Porque nos preguntamos cuál es el sujeto y cuál es la característica. Y aquí la característica es que estoy hablando de los que protestan, ese es el sujeto. Los que protestan tienen una característica. Para que puedan protestar, tienen que cumplir con una regla, con una condición, con una característica. ¿Cuál es? Estar descontentos. Entonces, preguntarnos eso, ¿de quién estamos hablando y cuál es la característica? Con esto en mente, yo creo que ya tenemos como las bases para poder realizar cualquier otro. Estamos en la página 166 del PDF. ¿Hay alguna frase que les haya parecido muy interesante? Amiga, me gustó mucho, yo la puse así, o me pareció muy difícil, la puse de tal manera, o no estoy seguro cómo es. ¿Hay alguna que les haya ofrecido resistencia o que les haya interesado, aunque no estén seguros si está correcta? Página 166 del PDF, que equivale a la 171 del libro. Si yo les digo, no existen prostitutas vírgenes, ¿cómo queda? Quedaría como una ¿Y cómo ves? universal. Ninguna prostituta es virgen. Perfecto, excelente, ninguna prostituta es virgen. Y si yo les digo a ustedes, el ambicioso es fácilmente sobornable, ¿cómo quedaría? Dime, Liceo, hace rato quieres hablar, dime. Sí, profe, pues gramaticalmente esa oración sería como singular, Sí, pero la manera lógica sería lógica universal. Eso quiere decir que todos los ambiciosos son fácilmente sobornables, universal afirmativa. perfecto, y me gustó la explicación que diste, me gustó, me pareció interesante, por supuesto, nos haces la salvedad, gramaticalmente equivale a esto, sin embargo, su sentido lógico es excelente, me ha gustado la forma en la que lo han estado hablando hoy, muy bien, vamos entonces con la otra nos dice, veamos esta, por ejemplo, no hay costeño que no quiera bailar, esa la vimos hoy, ¿no es cierto? Se llama la obversión, no hay costeño que no quiera bailar. Y ustedes lo conocen intuitivamente desde muy pequeños y enunciado como regla algebraica desde octavo. Como regla algebraica desde octavo la conocen. El enemigo de mi enemigo. ¿Qué pasó? Ley de los signos básicos, ¿qué pasó? Es mi amigo. Perfecto, entonces, no hay costeño que no quiera bailar. Eso es una ley algebraica que vimos muy básica. ¿Qué es? No hay costeño que no quiera bailar. Chicos, doble negación. ¿Qué pasa con doble negación? ¿Qué pasa? Afirmación. Entonces, Claro, todos los costeños. Perfecto. Todos los costeños quieren bailar. Muy bien, muy bien. Quien mira al sol no ve su sombra.
Eso es muy fácil, me parece que es muy fácil, pero hay ocasiones en que las personas se confunden, dado que cuando encuentran el quién, no saben por qué debe reemplazarse, si por un universal, si por un particular. No es difícil, estoy seguro que no es difícil para ustedes. Quien mira al sol no ve su sombra. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, Diego, Luz y Julián han participado muy poco. Me gustaría que fueran contándome. Quien mira al sol no ve su sombra. Pues, profe, sí, tengo esa duda. No sabría muy bien por qué reemplazar el Mira, quién. vamos a analizarlo. Pero, Tú me vas a ayudar. Ayúdame a pensar. Ese quién, ¿tú por qué lo reemplazarías? ¿Lo reemplazarías por un nombre propio? ¿Lo reemplazarías por un pronombre como nosotros, yo, él? ¿Por qué lo reemplazarías? Que quede con el mismo sentido. Si tú dices, nosotros miramos al sol, no vemos la sombra, ¿cómo sería lo mejor? O yo miro al sol, no veo la sombra, ¿cómo quedaría mejor? pues, tal vez sea posible, todos los que miran al sol no ven su sombra. Perfecto, perfecto. Nosotros lo reemplazamos por el pronombre de tercera persona, por él, ¿no es cierto? O por ella. El que mira al sol no ve su sombra, la que mira al sol no ve su sombra. Y cuando lo reemplazamos, queda igual la frase. Cuando reemplazamos ese quién por él, nos preguntamos, ¿él se refiere a un solo sujeto o se refiere a toda una clase? Como en el caso de la rosa. Ya nos dijiste, se refiere a... Tú mismo sacaste la conclusión. ¿A un solo sujeto o a toda una clase? A toda una clase, es A universal, toda ¿no? una clase, es universal. Todo el que mira al sol no ve su sombra. Perfecto. Fácil, ¿no es cierto? A veces se enreda uno con un detalle tan sencillo como ese tipo de pronombre que hay ahí, el quién, un pronombre relativo. Entonces lo reemplazamos por un pronombre tipo artículo y se acabó. El que mira el sol no ve su sombra. Ah, se refiere a todos. Listo, se acabó. Sale. Estuvo fácil. Perfecto, gracias. Ya cuando esto, a menos participaste ya 2 veces, Diego, tú sí ya estás en el asunto. O como dirán en España, estás en la pomada. Muy bien. Veamos algún otro. Ah, este mismo, el mismo caso. Quien a hierro mata, a hierro muere. Una frase poética propia del Evangelio. Esta es literaria, sale del Evangelio. Se la dice Jesús a Pedro. Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Cómo quedaría eso? También sería universal, profe, ¿o qué? Perfecto, es la misma. Todo el que mata a hierro muere. Todo el que mata, todo el que hace violencia, sufre violencia. Bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Depende de cuán figurativo lo queramos, pero esa es la idea. Ya nos quedó la idea. Perfecto. Esta 22, si no asiste, pierde la materia. ¿Se refiere a uno, se refiere a varios o se refiere a todos? Si no asiste, pierde la materia. Universal. Universal, todo el que no asiste pierde la materia. Perfecto. Esta otra, también poética, también literaria, también evangélica, todo lo que es de hacer, hazlo pronto. Lo que es de hacer, hazlo pronto. Universal. Universal. Universal, todo lo que vayas a hacer, hazlo. Listo, perfecto. El que se mete con miel no deja de untarse, lo mismo que las anteriores. El que se mete con miel no deja de untarse. Entonces, todo el que se mete con miel se unta. Perfecto. Vamos ahora sí a unas más sabrosas. Vamos pues a unas sabrosas. Esta es deliciosa. Esta es magnífica. Esta me encanta. Hay 2 iguales de este mismo tipo que tienen esta característica. Es muy importante. Estamos hablando de una proposición categórica. Vamos a volverlo proposición categórica, no una proposición compuesta, porque una proposición compleja es muy fácil. Si yo le uno por medio de un conector, le pongo y, pero, sin embargo, entonces es facilísimo. Pero es una proposición categórica que está unida por la cópula, que es un verbo. Casi siempre el verbo ser o estar. Aquí la cópula no es una conjunción, no es y tal cosa o tal otra, no es una conjunción. Aquí la cópula, ni una disyunción. Aquí la cópula es un verbo. ¿Cómo hago yo para volver una proposición categórica a esta frase que dice, nada hay que sea a la vez delicioso y saludable? ¿Cómo queda? Nada hay que sea a la vez delicioso y saludable.
Nada hay que sea delicioso y saludable. ¿Cómo queda? No existe nada que sea delicioso y a la vez saludable. Volviste a hacerla igual. La uniste con cópula. Y hay que unirlo con verbo. En las proposiciones categóricas estamos unidos por verbo. Vamos a pensarlo muy interesante, pero vamos a pensarlo mejor. Volvamos a reflexionarlo. No está unido por cópula, porque se nos volvería es una proposición molecular. Dos proposiciones simples unidas, atómicas unidas. No es por cópula, es con verbo. ¿Cómo hacemos para convertirlo en una sola proposición? Interesante, mi querida Valentina, pero lo hiciste como estaba. Y la idea es hacerlo como proposición categórica. ¿Quién me cuenta? Lo delicioso no puede ser saludable. Sí, es por ahí, pero pulámoslo para que quede como una forma canónica de proposición. Todos, ningunos, algunos sí, algunos no, ¿cómo quedaría? Es por ahí, ya nos indicaste el camino. Nada que sea delicioso puede ser saludable. Perfecto, ninguna cosa deliciosa es saludable. Es una sola proposición, ahí sí se queda una proposición. No está unida con un conector tipo I. La cópula es el verbo ser. Ninguna cosa deliciosa es saludable. ¿La cogieron? Pues parece que no. Se quedaron todos callados. Ninguna cosa deliciosa es saludable. ¿La cogieron o no la cogieron? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Una que es idéntica a esa dice... Ay, ¿qué se me hizo? Bueno, hay otra que es igualita, pero se me escapa en el momento. Creo que es la 42. No sé. La 13, profe. Eso. Nada es al mismo tiempo seguro y excitante. Sí, esa. Nada es al mismo tiempo seguro y excitante. ¿Cómo queda entonces? Nada que sea seguro es excitante, profe. Perfecto. Ninguna cosa segura es excitante. Si es seguro, se excluye la excitación. Si es excitante, se excluye la seguridad. Entonces, nada seguro es excitante. Perfecto, perfecto. Y como para ir cerrando, para que nos quede muy claro, tenemos este otro punto pues cerrando esta parte, este otro punto es fundamental, este también es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Hagamos un par de sencillos y ya pasamos a este, que este sí no es difícil, pero es base. Pensemos en esto. La ley de Murphy, si una cosa puede salir mal, sale mal. ¿Cómo se vuelve ley? Si una cosa puede salir mal, sale mal. ¿Cómo se vuelve ley? ¿Las leyes son particulares? Son universales. Universal. Entonces, ¿cómo quedaría? Todo lo que pueda salir mal, sale mal. Perfecto. Todo lo que pueda salir mal, lo hará. Todo lo que pueda salir mal, saldrá. Perfecto. Excelente. Bueno, ahora entonces vamos a este, que es muy sabroso, muy importante y que nos ayuda a entender el tema y a dar un cierre a este punto. Este nos ayuda muchísimo a darle cierre. Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Supongo que ya vieron las clases, si vieron las clases, pues ese ya lo hemos resuelto, pero piensen, reflexionenlo. Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Eso es una A, una E, una I o una O. Empecemos con esa parte. Respóndanme, chicos. Tiene dos. Perfecto, tiene dos negaciones. O sea, primero puedo decir que es una universal. Pero ¿de qué tipo? ¿Afirmativa o negativa? Si tiene doble negación, es
Negativo. Es afirmativa. Es afirmativa, doble negación es afirmativa, universal afirmativa. Lo vimos hoy, ese concepto se llama oversión en términos lógicos. Doble negación se llamaba en términos algebraicos. Y en la ley de signos también se aplica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bien, entonces, doble negación parecido a la ley de los signos menos por menos, y aquí lo denominamos una oversión. Perfecto, ese es el término técnico. Entonces, ¿cómo quedaría? Cada uno deme su versión, cada uno escríbame en el chat box cómo quedaría, rápido, por favor. Cada uno, quiero que todos me escriban rápidamente en el chat box cómo quedaría, para ver cada uno cómo lo realizaría. Profe, ¿la puede repetir, por favor? Lo tienes en el chat box. Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Mira el chat y te vas a dar cuenta. Alex, Si no es multimillonario, no tiene avión privado. Escríbanme en el chat box cada uno cómo lo realizaría. Quiero ver las versiones de todos. Mejor dicho, cópienlo y no lo manden. Yo les digo cuándo. Cuando yo cuente 3, todos lo mandan para ver cómo cada uno cómo fue. Ténganlo y copiado, cópienlo. Y a la cuenta de 3 lo mandan. 1. 2. Ténganlo listo. 3. Mándenlo, por favor. ¿Cómo lo haría cada uno? Entonces, tenemos varias versiones. Nos dicen, ningún multimillonario tiene avión privado. Todos los que no son multimillonarios no tienen avión privado. Todos los que tienen avión privado son multimillonarios. Bueno, hay varias versiones. Todos los multimillonarios tienen avión privado. Bien, dijimos que es universal afirmativa. Entonces, es universal afirmativa. Uno podría pensar en primer término la primera que me pusieron acá. Que todo multimillonario tiene avión privado. Uno podría pensar, todo es universal afirmativa, podría pensar que si es A, todo multimillonario tiene avión privado. Eso podría pensar uno. Sin embargo, debemos reflexionar mejor. Aquí me están diciendo que, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es, todo el que sea multimillonario tiene avión privado. Entonces, para ser multimillonario, ¿debo tener la característica de tener avión privado? ¿O para tener avión privado debo tener la característica de ser multimillonario? ¿Cuál es la que tiene la condición? ¿Para yo poder ser un multimillonario debo tener avión privado? ¿O para poder tener avión privado debo ser multimillonario? Para tener avión privado debe ser multimillonario. Claro, esa es la clave. La clave es que una condición, si yo quiero tener un avión privado, tengo que ser multimillonario. Pero no es condición que para yo ser multimillonario deba tener avión privado. Para yo pertenecer al club de los multimillonarios, ¿es necesario que tenga avión privado? No. Yo puedo ser multimillonario y no tener avión privado si prefiero tener yates transatlánticos, si prefiero hacerme a la carrera espacial y empezar a construir cohetes. Yo veré si soy multimillonario, yo veré si tengo o no tengo avión. Pero para tener avión sí necesito tener la característica de ser multimillonario. Entonces la forma correcta es todo el que tiene avión privado es multimillonario. No todo el que es multimillonario tiene avión privado, no. Y si lo hicieron negativo, particular, etcétera, pues no tiene relación con el sentido original de la frase. Así que piénsenlo muy bien. Si cometieron un error en esta, es muy importante que estén atentos y que sepan cómo solucionarlo. Esta es, para cerrar este punto, lean la última. Dice, todos los multimillonarios... No, ese no es, corrijo. Ese no es. Permítanme un segundo si lo copié. Así, aquí está. Si no es abogado, entonces no puede ser juez. ¿Cuál es la característica de cuál? ¿Cuál es el requisito de cuál? ¿Cómo quedaría este? Primero, ¿queda afirmativo o queda negativo? Comencemos, ¿queda afirmativo o negativo? Está en el chat box. Afirmativo. Queda afirmativo, doble negación, es una obversión. Si no es abogado, no puede ser juez. Perfecto, queda afirmativo. ¿Es particular o es universal? ¿Está diciendo algunos o todos? Universal. Es universal, es una condición necesaria. Ahora, ¿cuál es la condición? La condición es que para ser abogado tengo que ser juez, o la condición es que para ser juez tengo que ser abogado. Para ser juez tiene que ser abogado.
Perfecto. Es una condición sine qua non, necesaria. No es la única condición, hay más. No es que yo me volví abogado y ya voy a ser juez, no. Pero es una condición sine qua non, se requiere. Entonces, nos está diciendo que todo juez debe ser abogado. Perfecto. Todo juez debe ser abogado. Perfecto. Clarísimo. ¿Entendieron esos criterios? ¿Entendieron esos conceptos? Sí, profe. Perfecto. Sí, En la profe. clase anterior no terminamos todas las frases para saber si eran o no eran proposiciones, porque habían hecho muy pocos la actividad. Quiero consultarles, de esa actividad anterior, ¿les quedaron dudas? De esa actividad en la que decíamos si era o no era proposición. Si no era proposición, decíamos qué tipo de función del lenguaje era. Y si era proposición, decíamos si era verdadera o falsa. ¿Tienen alguna duda o ya les quedó claro al respecto? Pues no era una actividad difícil, pero ¿tienen alguna duda de pronto o les quedó clarísimo? No, no, señor, yo creo que está claro. Yo ¿Listo? creo que está claro. Entonces un abrazote enorme y les deseo lo mejor. Un gran gusto haberlos visto. Gracias, profe, igual. Su fin de Tengo un semana buen y les día. deseo saludos. Gracias, Adiós, profe. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Feliz día, profe. Profe, una pregunta respecto al cuadrito que había que llenar de la sesión pasada. ¿Esa se discute la próxima? Sí. Ese cuadro lo íbamos a poner en común en la próxima clase. Pero si quieren lo ponemos en común de una vez. Pues igual ya se fueron algunos compañeros, entonces yo creo que es mejor la próxima. Sí, ya se listo. Entonces en la próxima clase lo ponemos en común. Ese lo vamos a poner en la próxima porque ese lo ponemos en común junto con lo que ya dejamos ahora, que es ver cómo se aplica ese cuadro a frases, que fue lo que dejamos hoy. Cómo se aplica ese cuadrito a frases específicas. Listo, profe, muchas gracias. Un abrazo y les Venga, deseo profe, gracias.